Capítulo número 4. Antes de empezar, se me olvidó decirles, hermanos, este miércoles regresamos a nuestro estudio bíblico normal a las 7 de la tarde. Y recuerden que les dejamos tarea, ¿sí? Recuerden que tienen tarea, 2 textos que tenían que estudiar. Así que no se les vaya a olvidar traer su tarea el miércoles, por favor. Regresamos a clases normales este miércoles a las 7 de nuestro culto de oración y de estudio bíblico. Santiago capítulo 4, por favor, hermanos, versículo 13 al versículo número 17. Vamos a estar estudiando esto, hermanos, siendo el primer día del año, siendo el primer domingo del año. Y antes de empezar con cualquier otros temarios que pudiéramos estar abarcando, sí me gustaría resaltar esto, hermanos, como algo importante o como el ancla o el inicio de un año, que lo tengamos presente. Y ahorita platicaba con el hermano Rigo y le digo, pocas veces, realmente, más bien nunca nosotros como predicadores nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, o normalmente yo nunca sé qué van a predicar mis otros hermanos cuando estamos en el rol, nunca les pregunto, no tengo esa costumbre de hacerlo, o nunca nos ponemos de acuerdo tampoco en algo por igual, siempre cada quien comparte lo que Dios pone en su corazón. Pero en esta ocasión pareciera que Rigo y yo nos pusimos de acuerdo, pero no, hermanos. Él se estaba muriendo en su casa, yo estaba acá en la mía. Entonces no nos pusimos de acuerdo, pero cuando así sucede, cuando ha llegado esta ocasión en la que Dios nos habla 2 veces en un mismo culto, es sin duda alguna que Dios quiere que aprendamos algo. Entonces yo creo que Dios quiere hablarnos en esto específicamente. Y Santiago 4, 13 al 17 va a ser el tema, hermanos, donde nos vamos a centrar en este día. Señor, bendice tu palabra que va a ser predicada hoy. Padre, yo no tengo nada bueno que decir, no tengo nada superior o nada mejor de lo que ya se dijo en el servicio primero. Yo solamente soy un siervo más que quiere serte útil para que tu pueblo crezca. Bendice tu palabra que va a ser expuesta, habla a nuestros corazones y ayúdanos a que este año te tomemos en cuenta para todo, que este año nuestra vida dependa de ti siempre. Ayúdanos, Señor, a este año aprender a poner nuestra mirada en ti. Perdónanos, Señor, por este pecado que muchas veces hemos cometido y que solemos cometer con mucha frecuencia. Y ayúdanos, Señor, a depender siempre de tu soberanía y de tu voluntad. Toda la honra y toda la gloria sean para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús estaba en la tierra, contó muchas parábolas, muchas historias que tenían, hermanos, la parábola era una historia ficticia que nos ilustraba o nos permitía entender una verdad espiritual particular. Y de todas las parábolas que Jesús contó, una de ellas nos habla acerca de un hombre que aparentemente tenía todo bajo control. Era exitoso, trabajador, visionario, y que en un año su tierra había producido más de lo que él incluso había esperado. Y entonces este hombre se sentó a pensar y se dijo a sí mismo, ¿qué haré ahora? Mis graneros ya no son suficientes. Y entonces este hombre decidió, derribaré los graneros, construiré otros más grandes, guardaré allí todo mi grano y todos mis bienes, y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para ti, come, bebe y regocíjate. Todo estaba planeado, todo estaba asegurado y todo parecía estar garantizado. Pero Dios intervino y le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Y cuando esta historia termina, Jesús hace una pregunta contundente con una grande advertencia. Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora escuche esto, hermanos. Este hombre no negó a Dios con palabras,
no cometió un crimen, no fue acusado de inmoralidad, no fue un hombre que desvió recursos o robó dinero, no fue un golpeador de mujeres, no fue un violador sexual, no fue un alcohólico o un drogadicto. Su pecado fue más sutil. Vivió como si el mañana le perteneciera. Planeó muchos años, pero olvidó una sola pregunta que todos deberíamos de hacernos en este momento y no dejarla pasar. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Él vivió como si Dios no existiera. Y ese es el tema, hermanos, que vamos a estar cubriendo el día de hoy. Y es lo mismo que Santiago quiere enseñarnos el día de hoy, cuando vivimos como si Dios no existiera. Cuando nuestra vida se rige como si Dios no la rigiera. Santiago escribe a creyentes que hacían exactamente lo mismo. Ellos decían: oiremos, ganaremos, negociaremos, traficaremos, pero Dios estaba ausente de este discurso. Ahora, lo que Santiago nos va a enseñar aquí es, Santiago no nos está prohibiendo planear. Ojo con eso, hermanos. Dios no está en contra de planear. Y cuando hablamos de planear, estamos hablando de calendarizar nuestras actividades. Hacer un plan anual. Dios no está en contra de hacer un plan anual. Esta iglesia tuvo que hacer un plan anual de actividades. No está Dios en contra de eso. Lo que Santiago confronta es la arrogancia de vivir como si nosotros fuéramos soberanos. La arrogancia de pensar que mi vida la rijo yo. La arrogancia de creer que yo gobierno lo que yo quiero que pase en mi vida. Hoy Santiago nos va a recordar que el futuro no está en nuestras manos, sino que el futuro está en las manos de Dios. Ahora vamos a leer, hermanos, Santiago capítulo 4, por favor, versículo 13 al 17. Y vamos a ver qué es lo que Santiago nos va a decir para este año, para nosotros, todo este 2026, que lo podamos aplicar a la luz de lo que Santiago enseñó en su época y en su tiempo. Dice la Escritura: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago, hermanos, es una carta muy práctica, es una carta muy sencilla, pero llena de mucho contenido, no tanto doctrinal, sino sobre todo más un aspecto práctico. Santiago, la centralidad de Santiago es mostrarnos que una fe verdadera es una fe que obra. Una fe genuina es una fe que se ve, que se refleja, se vive. La fe no es solamente algo que se dice con la boca, es algo que se refleja con acciones. Esa es la fe verdadera. Esa es la manera en la que nosotros tenemos para identificar un creyente verdadero de un creyente, de alguien que es falso. Eso es lo que nos hace ver la diferencia entre un creyente natural a uno artificial de nombre, que sus obras lo delatan, sus obras lo descubren, sus obras muestran lo que realmente hay en el interior. Y mucho de esto Santiago lo viene hablando en su carta, lo viene exponiendo, viene mostrándonos el principio de la sabiduría, nos viene hablando de ser hacedores de la palabra, nos viene hablando acerca de una fe sin obras
es muerta. Nos viene diciendo que una fe verdadera se nota a través de su lengua, de cómo la controla, de que no hace acepción de personas, de que no murmuran en contra del otro, de que no aman al mundo, de que piden adecuadamente en oración. Pero también Santiago va a corregir este error o este pecado grande que es hacer planes sin tener a Dios presente en lo más mínimo. Y si hay algo, hermanos, que nosotros como individuos hacemos muy comúnmente, es hacer planes sin incluir muchas veces a Dios dentro de ello. Vivimos como si Dios no existiera. Ahora, esta frase, hermanos, la tomo de una vez que a mí me regañaron. Recuerdo una vez que yo le dije a mi mamá, ahorita vengo, voy a salir. Así. Y mi mamá dijo, tú vives como si no tuvieras madre. ¿Tú crees que tú te mandas solo? No, tú no te mandas solo. Tú tienes a quien pedirle permiso. Y antes de hacer planes, tú me tienes que pedir permiso. Y muchas veces nosotros actuamos como ese adolescente. Señor, ahorita vengo. Señor, voy a ir a comprar esto, voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer aquello, voy a vivir de esta manera, voy a comprar, voy a poner un puesto, voy a poner un negocio, voy a poner un taller, voy a poner voy a trabajar en tal empresa. Y Dios está preguntándonos, ¿cuándo me consultaste? ¿Cuándo me preguntaste si yo estaba de acuerdo o no en lo que vas a hacer? Yo no me imagino a Jesucristo diciéndole a sus discípulos, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Yo voy a vivir como yo, que al cabo yo soy hijo de Dios, yo tengo autoridad, yo puedo vivir como yo quiera. No, Jesucristo siempre entendía que Él a lo que venía era hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Ni el mismo Dios encarnado se tomó la retribución de hacer lo que Él quería hacer. Él siempre dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y esa debería de ser nuestra actitud a la hora de hacer planes en nuestra vida. Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pero hay algo que más me sorprende en la vida cristiana moderna. Son muy pocas veces, hermanos, me voy a atrever a dar un dato estadístico. Al menos en mi experiencia lo voy a hacer, ¿ok? De 10 personas que he escuchado que dicen que buscan la voluntad de Dios, solamente una me ha dicho, no es la voluntad de Dios. Casualmente, todos los que dicen que buscan la voluntad de Dios, Dios accedió a lo que ellos querían. Casualmente. Porque se nos hace tan fácil decir, estoy buscando la voluntad de Dios para este trámite. No, Dios ya me lo dio. Pero espérenme, hermanos, todavía. Dicen, Dios ya me lo dio, pero el trámite lo hicieron de manera ilegal. Dios me lo dio. O sea, Dios permitió que hubiera mentira, que hubiera tranza, que hubiera mordida para que me diera el trámite, pero Dios me abrió puertas. Hermano, es ilógico pensar que Dios va a estar de acuerdo en hacer algo usando o estando en contra de su misma palabra. Dios me dio un trabajo. Sí, cuando no voy a ir a la iglesia en los domingos, pero Dios me dio un trabajo. Y pensamos que Dios muchas veces contesta que la voluntad de Dios, muchas de las cosas que pedimos, hermanos, también no solo el cielo escucha, también el infierno escucha. ¿A qué me refiero con esta metáfora? A que también Satanás escucha, a que también sus demonios saben. Y muchas veces lo que nosotros pedimos, no todo lo que pedimos o no todo lo que queremos proviene directamente de Dios. A veces el enemigo lo utiliza para alejarnos más de Dios. Ahora, el punto aquí no es detectar qué es o qué no es la voluntad de Dios, porque no es el tema primario en sí, sino que nosotros podamos aprender a dejar las cosas en la voluntad de Dios, viviendo con la percepción de que yo no dependo de mí mismo. Todo lo que yo vaya a hacer depende de Dios. En primer lugar, Santiago nos dice el error de planear un futuro sin Dios. Mire versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos.
Estas imágenes son muy comunes del tiempo de Santiago, donde el comercio era una de las más grandes bases económicas y de sustento para un pueblo o para una familia. Viajar a tal lugar, llevar su producto, comerciar, ganar y viajar hacia otro lugar, llevar el producto y que el producto crezca y que el producto sea mejor y que haya más grandes beneficios y que pueda yo enriquecerme de tal manera. Lo que Santiago está diciendo aquí es, aquellos que afirman o garantizan que hoy y mañana harán y verán, tienen un problema en el corazón que no han logrado entender. Estas personas están seguras, están confiadas, están decididas. Y estas personas creen y sienten que son, estas personas creen o sienten que son importantes. Piensan que son dueñas de todo. No, hermanos, nosotros no somos dueños de absolutamente nada. Dios es el dueño de todo. Primeramente vemos esta frase, hoy y mañana. Esto quiere decir que estas personas creen que ellos son los dueños del tiempo. Mañana te veo, mañana vamos. La semana, el mes que viene vamos a echarnos las vacaciones. No, yo voy a viajar a tal lugar. No, yo voy a ver a mi familia en diciembre. Yo voy a salir en noviembre. Yo voy a ir a tal lugar en septiembre. No, ahí te veo el año que viene. Y pensamos que el tiempo es nuestro. En segundo lugar, ellos pensaban que tenían control también del lugar. Tal ciudad. Vamos a tal lugar. Vamos a hacer tal cosa. Y luego ellos dicen, hoy iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Ellos creen que tienen el control de la duración del tiempo. Voy a durar tanto. No, pues 6 meses me voy a quedar en tal lugar. No, voy a ir 2 semanas, voy a ir 6 años, voy a vivir 5 años. Y ellos piensan que también son dueños del resultado. Ganaremos. No, mira, vamos a poner esto, al cabo nos va a ir muy bien. Oh, vamos a abrir tal negocio, nos va a ir excelente. No, mira, y si arreglamos los papeles y nos vamos a Estados Unidos, no, vamos a ganar mucho más dinero. Y empezamos a hacer planes y planes y planes. Todo está calculado, todo está bajo control, pero hay algo que Santiago nos deja ver aquí que está ausente en estos planes. Dios no aparece por ningún lado. Dios no aparece en ningún plan. El problema no es que planees, mi hermano. El problema no es que usted diga qué es lo que quiere hacer a lo largo del año. No, es bueno vivir con metas, es bueno vivir con un proyecto, es bueno tener un propósito, pero siempre diciendo, Dios, ¿qué quieres tú que hagamos? ¿Sabe qué, hermanos? Hacemos planes y proyectos y metas y nos hacemos cálculos, tabulaciones, estadísticas, nos hacemos proyecciones al futuro y luego Dios nunca estuvo en la ecuación de la planeación y cuando eso truena, ahora sí queremos que Dios entre e intervenga. Ahora sí, Dios, ayúdanos. Ahora sí, Dios, te necesitamos. No podemos. Vea lo que Santiago nos dice en el verso 13. No se menciona oración. No se menciona la voluntad de Dios. No se menciona la dependencia de Dios. El problema no es planear. El problema es planear como si Dios no existiera. Y mira, hermanos, podemos nosotros confesar que Dios es soberano y podemos decir amén cuando decimos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Eso lo podemos hacer los días domingo, pero de lunes a sábado vivimos como si nosotros fuéramos los soberanos. De nada nos sirve reconocer que Dios es el dueño de todo, que Dios es, su voluntad es agradable y perfecta si yo no la quiero seguir. Hay muchas personas que buscan consejo, buscando el consejo que se les adapte más a ellos, no lo que Dios quiere de ellos. Cuando Dios no gobierna nuestros planes, el corazón humano intenta ocupar su lugar. Intentamos nosotros hacer lo que Dios quiere que nosotros debemos hacer.
Yo quiero escribir mi propio plan. Yo quiero escribir mi historia. Yo quiero depender de mí mismo y de lo que a mí me gustaría que pasara y de lo que yo quisiera que este año hubiera para mí y de los planes que yo tengo para mi familia y para mí. El problema es que tratamos nosotros de escribir una historia y tomando el lugar de Dios cuando las cosas y las circunstancias y todo lo que sucede a nuestro alrededor le pertenecen única y exclusivamente a Dios, no a nosotros. Hermanos, el mañana no es incierto porque Dios no gobierna. Es incierto porque nosotros queremos ser Dios. Nosotros nunca vamos a lograr ser Dios. Nosotros nunca vamos a lograr tener el control de nuestra vida por completo. Debemos aprender a entender que el control de nuestra vida lo debe de tener Él. Santiago condena esto. Y él les explica y les menciona, a ver ustedes que dicen que van a hacer, que van a vivir, que van a traficar, que van a comerciar. A ver ustedes que están haciendo grandes planes, déjenme decirles por qué es un grave error hacer planes dejando a Dios fuera de la ocasión. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago nos dice, es un error hacer planes dejando a Dios afuera, primeramente porque ustedes no tienen ni la menor idea de lo que su vida será mañana. ¿Alguien de aquí se levantó hoy en la mañana pensando que va a terminar el 2026? ¿Alguien de aquí se levantó en la mañana pensando que va a durar todo el año y lo va a culminar por completo? ¿Alguien de aquí podría levantarse y asegurar que mañana va a despertar y va a hacer las actividades que se ha programado hacer? Hermanos, es que ninguno de nosotros podemos garantizar algo que solamente Dios lo sabe. Yo siempre digo esto, nosotros somos como una lata de comida procesada. Tenemos una fecha de caducidad en la frente, solo que tú y yo no sabemos cuál es. Dios sabe cuándo es esa fecha de caducidad. Corría noviembre del año 2019 y todos estábamos haciendo planes. Yo estaba haciendo planes en el 2019. ¿Qué estaba haciendo yo en noviembre del 2019? Planificando lo que iba a ser mi primer año de pastorado. 25 de octubre yo acababa de ser elegido como pastor en esta iglesia y yo estaba en noviembre teniendo un montón de planes. El primer aniversario como pastor yo, a quiénes iba a invitar, quiénes iba a traer, el auditorio todavía no lo terminábamos de construir, cómo iba a quedar. Y en diciembre del 2019 nos dimos cuenta que había una pandemia, SARS-CoV-2. Al principio parecía algo que sucedió en Wuhan, China, y decíamos, es en China, de que llegue para acá no llega. Y en marzo del 2020 ya habían más de 1 millón de personas fallecidas. Y ya había una orden gubernamental de que teníamos que cerrar todos los lugares públicos. Hermanos, todo lo que yo había planeado para mí, para la iglesia, fue como si hubiera apilado un montón de fichas de dominó y que tumbé una y una y se llevó a la otra. Mis planes fueron como jugar al Jenga, quité la pieza y se cayó toda la torre. Hermanos, porque nosotros no podemos garantizar qué va a pasar mañana. ¿Quién iba a pensar que iba a haber un virus que iba a acabar con millones de personas en el mundo? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a entrar en un confinamiento mundial? ¿Quién lo presupuestaría? Quizá arrogantemente pensamos, la ciencia ha avanzado, rápido vamos a encontrar una cura. Pero cuando Dios dice no, aunque tú digas que sí. Porque cuando tú quieras abrir las puertas, Dios las puede mantener cerradas. Y por más que tú intentes tener las puertas abiertas, Dios las va a seguir teniendo cerradas.
Pero cuando Dios abre las puertas, no hay quien cierre, hermanos. Dice Santiago, es arrogante hacer planes sin Dios porque ustedes no saben lo que va a pasar mañana. Santiago desmonta nuestra arrogancia con solamente esta frase: no sabes qué hay mañana. Santiago no dice, no sabéis qué hay dentro de 10 años. No, Santiago dice, mañana. Olvídate de lo de 5 años, olvídate de 2 años, olvídate de 3. No sabes ni siquiera en unas horas qué va a suceder contigo. No lo sabes. Y luego vi lo que dice el verso 14. Porque, ¿qué es tu vida? ¿Qué es nuestra vida? Nuestra vida, ¿qué relevancia va a tener? Vea lo que dice Santiago. Ciertamente es, ¿qué es, hermanos? Neblina. ¿Qué es la neblina, hermanos? Dice Santiago, es algo que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La neblina, hermanos, es algo que solamente viene en un solo momento y que luego desaparece. Es algo transitorio, es algo que no es duradero, es algo que es tan veloz, tan fugaz, tan fútil, que en cualquier momento puede desaparecer y ni cuenta nos hemos dado de ello. Santiago posiblemente tiene en la mente el Salmo 90, posiblemente. Miren el Salmo 90 rápidamente, hermanos. ¿Por qué decimos esto? Porque Santiago utiliza la misma metáfora, la misma ilustración que está utilizando Moisés, el que leíamos ahorita al principio en el culto, Salmos 90. Salmos 90. Miren lo que dice, hermanos, ahí. Versículo número 6. Dice, en la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y se seca. Ahí está hablando de nuestra vida. Ahí está hablando de cómo es tan transitoria nuestra vida, cómo nuestra vida pasa en un solo momento, cómo nuestra vida se apaga, se acaba. Y Santiago, hermanos, nos está mostrando a nosotros no solamente que somos neblina. Moisés nos dice, somos como una hierba que crece en la mañana, que en la mañana crece y florece y en la tarde termina por secarse. No sé si usted alguna vez ha visto la neblina o neblina en alguna parte de la ciudad o en algún otro lugar donde ha estado. Hermanos, la neblina es pasajera. Es pasajera, aparece sin aviso, dura poco tiempo, desaparece rápidamente. La neblina no se puede agarrar, no la puedes detener, no la puedes programar, no la puedes posponer, no puedes saber cuándo vendrá y cuándo se irá. Y así justamente es nuestra vida. No es tan sólida como tú crees, no es tan estable como tú supones, no la puedes controlar como tú te imaginas, y la vida se parece como a la neblina porque se va sin pedirnos ni siquiera permiso. ¿Quién de nosotros pudiera decir que en este año quiere irse? ¿Quién de nosotros desea que sus seres amados se puedan ir? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros estaría pensando en que papá y mamá se vayan este año o tus seres amados se vayan. No lo sabemos, pero alguno de ellos a lo mejor se irá este año y ha sido porque Dios así lo ha permitido. Tú y yo no tenemos control de eso. Hermanos, yo he visto personas tan enfermas que tú puedes suponer que ya no les queda mucho tiempo de vida y el que está más sano se termina yendo primero. Cosas que en la vida suceden. Uno de mis tíos, por parte de mi mamá, un hombre sano en cierta manera. Él era técnico de mantenimiento de aviones. Y mi tía tenía un problema en la sangre, tenía una enfermedad en la sangre. Todos decíamos y pensábamos, Sandra se va a morir. Está bien enferma, estaba bien enferma, hermana, hinchada. Su cuerpo hinchado. Ya los doctores ya no le daban esperanzas. Y todos decíamos, Sandra se va a ir pronto.
Y de repente un día mi tío está con un problema en el pecho, en la espalda, acostado en su cama, adolorido, batallando para respirar. No fue COVID. Lo llevaron al hospital, ya iba muy grave, ya tenía sus pulmones llenos de agua. De la nada, sin aviso previo, no presentó un síntoma grande, simplemente dolores. Y murió. Y la que pensamos que se iba a morir, está como si nada. Se deshinchó, se ve mejor. Y tú dices, ¿cómo es posible? Porque así es la vida, hermanos. La vida pasa sin que tú pienses cómo pasó. El problema, hermanos, es que nuestro orgullo es tan grande que no nos damos cuenta lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo. El orgullo nace cuando olvidamos lo frágiles que somos. Y cuando olvidamos nuestra fragilidad, sobreestimamos totalmente nuestro control. Somos tan orgullosos que olvidamos que solamente somos neblina y convertimos la neblina como si fuera eterna. Hermanos, a veces vivimos pensando como si nos fuéramos a quedar aquí todo el tiempo. Yo a veces escucho a personas planear su vida. Y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer aquí, y voy a hacer allá, y voy a poner, y voy a quitar, y voy a arreglar, y voy a viajar, y voy a arreglar mis papeles, y voy a cruzar, y va a ver, pastor, me va a ir muy bien con este emprendimiento. Y cuando terminan ya de decirme todos los planes que van a hacer, siempre les pregunto, ¿y Dios? Ah, no, Dios está de acuerdo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que Dios está de acuerdo? ¿Cómo nos atrevemos en nuestra arrogancia a llegar a decir que Dios está de acuerdo de algo que ni siquiera nosotros estamos seguros que está de acuerdo? Voy a decir algo, hermanos, que a lo mejor a muchos los voy a desilusionar, pero para eso estoy, para desilusionarlos. Es que las puertas abiertas es la voluntad de Dios. Hermanos, muchas veces la voluntad de Dios no es con puertas abiertas. ¿A qué nos referimos con puertas abiertas? Nos referimos cuando tú piensas que todo lo que tú planeaste se te fue acomodando y entonces dices, es que Dios me está abriendo puertas. Hermanos, muchas veces la voluntad de Dios está en contra de lo que estamos decididos a hacer, aunque las puertas se vean abiertas. Te voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Te acuerdas cuando Balac le mandó a llamar a Balaam para maldecir a Israel? Lo manda a llamar a Balaam, le dice, maldíceme a este pueblo, lo prepara, le promete, le da, y ahí va este Balaam arriba de su asno, montado directo hacia el lugar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Primeramente, antes de que Balac lo mandara a llamar, Dios le dijo, no vayas con él. Y aparentemente Dios le dio permiso. Los que no saben ni quién es esto, lean su Biblia, mis hermanos. Lean su Biblia, por favor. Usted lo va a encontrar ya en el libro de Números. Lea su Biblia. Balac le dice a Balaam, ven, necesito que vengas, es un profeta, maldíceme al pueblo de Israel, maldíceme a este pueblo. Dios le manda a hablar a Balaam, le dice, no vayas con ese hombre, ándale, pero voy rápido, mira, al cabo voy a ver qué quiere, ándale, pues ve. Parece que Dios le da permiso de ir, pero Dios se le empieza a oponer en el camino a Balaam. Ve un ángel con la espada desenvainada, la espada desnuda, es la palabra que utiliza la Reina Valera, hablando que la espada está fuera de su lugar, como dispuesto a la batalla, y Balaam en su orgullo no ve el ángel. El animal, la asna, lo ve. A veces todo mundo ve que no es la voluntad de Dios, solamente el asno que no lo ve eres tú. A veces todo el mundo vemos que esto no es lo que Dios quiere para tu vida. El único que no lo ve eres tú. Porque estamos tan empecinados en nuestro orgullo pensando que es la voluntad de Dios, algo que a lo mejor Dios está permitiendo, pero que no está de acuerdo. Hermanos, Dios nunca va a violar sus propias leyes para mostrarnos su voluntad.
¿Tú crees que Dios iba a permitir que Balaam fuera a maldecir al pueblo que él había escogido? El pueblo que él había bendecido previamente, el pueblo de donde vendría el Salvador del mundo. ¿Tú crees que Dios iba a permitirle a Balaam que fuera en contra de su propia palabra? No, hermanos, no. A veces vemos las puertas abiertas o se nos acomodaron las cosas, pero no estamos viendo lo que Dios sí está viendo. No todo lo que vemos a nuestro alrededor proviene de Dios, hermanos. A veces Satanás también pone trampas para hacernos caer. ¿Cómo saber que algo es la voluntad de Dios? Dios nunca va a violar su propia palabra. Ahorita lo mencionaba Rigo en el sermón anterior. Es como si me dicen, me quiero casar con la primera que se me cruce enfrente, aunque sea inconversa, pero me quiero. Es ilógico pensar que Dios va a bendecir un matrimonio de un hombre cristiano que se ha unido con una mujer que no conoce a Cristo, cuando la Biblia nos llama a no estar en yugo desigual. Es inconcebible pensar que eso es la voluntad de Dios. Esteban y yo conocimos a un hombre que él creía que estando con una mujer sin Cristo era la voluntad de Dios, y él lo creía. Y él te decía, no, es que sí es la voluntad de Dios porque Dios no quiere que yo esté solo. No, sí, Dios no quiere que estés solo, pero no con una mujer incrédula. Y nos dio un montón de argumentos que tú dices, y usando la Biblia, hermanos. Tú dices, ¿y esos argumentos de dónde los sacaron? A veces acomodamos la voluntad de Dios a nuestro placer y a nuestro antojo. ¿Hasta dónde llega el orgullo y la arrogancia de creer que algo es la voluntad de Dios cuando en realidad Dios no está de acuerdo con eso? Pero vea lo que Santiago nos dice ahora, capítulo 4, versículo 15. Nos dice, tu vida es tan corta, es tan breve como neblina que pasa, que tú no tienes el control de ella, tú no sabes si vas a llegar. Y luego mira lo que nos dice, que es lo que debemos hacer. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vuelvo a lo mismo, Santiago no prohíbe planear. Ahora él corrige la actitud con la que planeamos. Y él dice, deberíamos, en lugar de hacer planes arrogantemente, en lugar de ser tan soberbios y petulantes y creer que la vida nos pertenece, primeramente consulten a Dios si Él quiere. Ahora, esta frase, si Dios quiere, se ha vuelto una frase cliché, una muletilla cristiana. Voy a hacer si Dios quiere, mijo. Voy a hacer si Dios quiere. Y a veces hablamos de si Dios quiere, si Dios quiere. Ya la tenemos en el manual, ya la tenemos en el léxico. Para nosotros el si Dios quiere es como llegar y Dios te bendiga, hermano. Para nosotros el si Dios quiere se convirtió en un buenos días. Para nosotros el si Dios quiere es estoy orando por ti, hermana, cuando en verdad no lo estamos haciendo. Hermano, simplemente ponte a pensar. ¿Cuántas veces no has llegado diciendo Dios te bendiga sin ni siquiera el sentimiento de decirle que Dios lo bendiga? Simplemente Dios te bendiga como un hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas veces nosotros usamos frases como estas, si Dios quiere. Mijo, si Dios quiere. No, mañana voy a ir a hacer voy a abrir tal negocio. Si Dios quiere. Mi pregunta es, ¿estamos seguros de que Dios quiere? Esto no es una frase cliché, hermanos, es una declaración teológica. ¿Estoy realmente consciente de la soberanía de Dios? ¿Estoy realmente consciente de que Dios es el que está rigiendo mi vida? Esta frase, si Dios quiere, es, Señor, tú gobiernas mi tiempo, tú gobiernas mi vida, tú decides si vivo o no vivo, tú decides qué hago o qué no hago. Decir si Dios quiere no es pasividad, es humildad. Y es la disposición del corazón a dejar de hacer lo que estoy haciendo, a detener lo que ya tengo avanzado para decirle a Dios, ¿qué quieres? Y si Dios no lo quiere, lo echo para atrás. De 10 personas, solamente una me ha tocado ver que eche todo para atrás porque ha entendido que Dios no quiere. Casualmente, el 90, si aplicamos esta estadística a lo que yo me ha tocado ver, normalmente el 90 y tantos %, todo el mundo dice, fue la voluntad de Dios.
Si tú le preguntas ahorita a Jonathan y a Elizabeth, ¿fue la voluntad de Dios que se casaran? Ellos te van a decir que sí. Yo vi otra cosa, pero si tú le preguntas a cualquiera de los que están aquí, ¿fue la voluntad de Dios su matrimonio? Todos van a decir que sí. Nadie va a decir que no. Si tú le preguntas a Abraham y a Judith, ¿fue la voluntad de Dios que se casaran? Ellos te van a decir que sí. Yo te voy a decir que sí. Y así sucesivamente. Pero yo me pregunto, cuando hicimos ese plan, cuando nos aventamos ese compromiso, cuando dimos ese anillo, cuando ya nos comprometimos de palabra, ¿estábamos conscientes de la aprobación de Dios? ¿Realmente Dios fue el que me confirmó o fueron mis sentimientos? Ya, ahora con esto estoy diciendo que se divorcien, ni modo, se aguantan, eso fue lo que ustedes escogieron. A lo que me refiero es, ¿qué fue lo que gobernó mi decisión? ¿Fueron mis sentimientos, mis emociones, mi estómago, la belleza de la persona? ¿O realmente fue Dios el que me dijo, esta es la ayuda idónea, hueso de tus huesos, carne de tu carne? Esta es la mujer que yo desde tiempos pasados predestiné para ti. Hermanos amados, nos dejamos guiar por un montón de circunstancias, de emociones, de pensamientos, de sucesos, de probabilidades, en lugar de frenarnos, detenernos y decir, Señor, yo necesito que seas tú el que me guíe. Deje de andar pidiéndole señales a la luna y a las estrellas. Si el sol pasa por tales gastos y calienta tanto tiempo, entonces es la voluntad de Dios. No, hermano, deje de hacerse esas cosas. Deje de andar buscando señales donde no las hay. Las señales son más que evidentes. Usted tiene la palabra revelada en su mano. Los fariseos le preguntaban, Señor, danos señal de que tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas señales no les había dado? Y Cristo les dice, miren, yo no les voy a dar ninguna señal, generación perversa. ¿Ve cómo les llama? Generación incrédula y perversa. La única señal es que así como Jonás estuvo dentro del gran pez por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará bajo la tierra y después resucitará. No creyeron. Ahí estaba la señal más grande de saber que Jesús era el Mesías que debe venir. No la creyeron. Y así, hermanos, cuando nuestro corazón está tan orgulloso y tan soberbio, así nos digan, nos redigan, vean las señales, las estrellas, las constelaciones. Si te aferras a lo que tú quieres, no hay voluntad de Dios. Entonces no digamos si Dios quiere cuando no estamos dispuestos a aceptar su voluntad. ¿Usted está dispuesto a recibir y aceptar la voluntad de Dios aunque no sea lo que tú quieres en este 2026? Aunque tengas que echar todo para atrás, aunque te tengas que cambiar a mejor de ciudad, o que tengas que renunciar a lo tuyo para aceptar el llamado que Dios te está haciendo. ¿Qué estás dispuesto a hacer por cumplir la voluntad de Dios? Pero decimos todos ahorita, si Dios quiere. La fe verdadera no solo cree en Dios, depende de Dios. No solo es creer que Él es Dios, no, dependo de Él. Porque creo, dependo. Decir, si Dios quiere, sin vivir en dependencia, es usar el nombre de Dios como un adorno. Decirle a Dios, si tú quieres, pero no estoy dispuesto a depender de ti, es solamente usarlo como un adorno, una frase. Una frase que se oye bonita. Ahí les va otra frase muy similar a esta. Pastor, hermanos, oren por mí para ver si es la voluntad de Dios este plan que yo tengo. Cuando en la cabeza de muchos es oren por mí porque quiero que esto se haga. ¿No es eso lo que a veces hacemos? Como quiero que esto se haga, y a veces dice la gente, ve hermanos, ¿cómo somos? A veces dice la gente, no, hay que servir más para que Dios me conteste. O sea, tú piensas que si tú trabajas más en la iglesia, Dios está obligado a contestar tu oración. No, hay que echarle más ganas, hay que congregarnos más, hay que echar más de diezmo y de ofrenda, porque si lo hacemos, vas a ver que Dios nos va a contestar. A ver. Traemos una teología tan revuelta, tan mezclada. No, es que Dios no va a hacer lo que tú quieras. Yo no le voy a servir a Dios para que Él me conteste lo que yo quiero. Yo le sirvo a Dios porque le amo y le agradezco.
Si Él me lo va a dar es porque Él quiso. Y si no me lo da es porque Él no quiso. Así de sencillo. Andamos pidiendo señales, andamos haciendo cosas, nos paramos de manos y nos convertimos en los mismos supersticiosos del mundo. Solamente que cristianizado, remasterizado. Una vez una persona me dijo, no, pastor, yo le estoy echando más ganas a la iglesia porque yo quiero que Dios me conteste mi petición. Si tú estás sirviendo a Dios por conveniencia, entonces no le sirves porque le amas, no le adoras, no quieres nada de Él, quieres lo que Él te da. No es lo mismo amar a la persona que amar lo que la persona da. Porque mi corazón no está inclinado a la persona, está inclinado a lo que Él me da. Aguas, hermanos, tenemos la teología bien modificada y a veces hacemos un montón de rituales. Rituales bíblicos, santos le llamamos, rituales cristianos, bíblicos. No, hermanos, no estamos entendiendo la voluntad de Dios. Decir, si el Señor quiere, es soltar el mañana de nuestras manos. Yo no aferro al mañana, no, el mañana está en Él. Yo solamente voy a depender de lo que Él quiera. Versículo 16, note lo que dice Santiago, ya para cerrar. Pero ahora, dice Santiago, esto es lo que deberían de hacer. Esto es lo que deberían decir, no con la boca, no como una frase cliché. Deberían de depender de Dios. Esto es lo que debería de ser correcto. El deber ser es este. Pero ahora, 16, pero ahora, con su actitud del versículo 13, pero ahora ustedes se jactan en su soberbia. Y toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice Santiago, el deber ser es este. Este debería ser tu plan. Esta debería de ser la manera en la que buscas el futuro con Dios. Pero ustedes lamentablemente se jactan, están ensoberbecidos, están llenos de arrogancia, sienten que la vida les pertenece a ustedes. Y esa actitud es un pecado. ¿Cuál es la diferencia entre arrogancia, como lo que estamos viendo ahorita, a homicidio? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que uno es externo y el otro no se ve tan externamente. Pero Dios no ve lo que está pasando por fuera de nosotros. Dios mide, pesa y valora el corazón de cada uno. A veces le decimos a Dios que lo amamos, pero no estamos dispuestos a tomarlo en cuenta. Decimos a Dios que Él es el primer lugar en nuestra vida, cuando nuestra vida vive dejando a Dios en el maletero, al último. Decimos que Dios es quien rige, que Dios y la palabra de Dios son nuestra única norma de fe y práctica, cuando nuestra norma de fe y práctica es lo que yo quiero. Qué incongruentes somos entre lo que decimos y lo que hacemos. Santiago llama las cosas por su nombre. No dice que es imprudente, no dice que es inmaduro, dice que es pecado. No dice que esta soberbia y arrogancia es un error, no dice que esta arrogancia es un detalle, no, dice que es un pecado. Es una ofensa a Dios, es una transgresión a Dios, es una manifestación de rebelión contra Dios. La autosuficiencia no es neutral, es una forma de rebelión. No es la rebelión como Saúl cuando decidió desobedecer a Dios porque él quiso. Quizá no es una rebelión similar a eso, pero es una rebelión de decir, Dios, yo no quiero que formes parte de mi vida, no me interesa lo que tú tengas que decir, yo voy a vivir como yo quiero, los planes que yo deseo, como a mí me gustan, y si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ese es tu problema, yo vivo como yo quiero. No lo decimos con todas esas palabras, pero nuestras acciones son suficientes. No decimos, no necesito a Dios, no lo decimos así. Simplemente vivimos como si fuera cierto. Hermanos, cuando el yo ocupa el centro, Dios queda desplazado. Yo tengo que aprender a entender que en el centro de mi vida no estoy yo, está Él. Yo voy a aprender y entender en mi vida que el que debe estar sentado en el trono de mi vida es Él. Y si Dios está sentado en el trono de mi vida, todo gira alrededor de Dios, no alrededor de mí. El orgullo, hermanos, no siempre grita, muchas veces se organiza en silencio.
No necesito que usted diga que es orgulloso para darme cuenta de su orgullo cuando usted está haciendo planes sin buscar a Dios. El corazón soberbio, hermanos, no siempre ignora a Dios. Perdón, el corazón soberbio no siempre niega a Dios, simplemente lo ignora. Yo me pregunto a usted, ¿usted está ignorando la voluntad de Dios? ¿Usted está ignorando lo que Dios quiere para usted? Hermanos, vuelvo a lo mismo. Nosotros no sabemos qué nos depara este año. Nosotros no sabemos qué conlleva este año. No sabemos lo que va a pasar en febrero, en marzo, en abril, en mayo, o en junio, o en julio. No lo sabemos. No sabemos si vamos a seguir los mismos o vamos a estar en otro lugar. No sabemos si nos va a ir mejor o nos va a ir peor. No sabemos si las cosas van a funcionar bien o van a funcionar mal. No sabemos si hago algo, me va a ir bien o me va a ir mal. No lo sabemos. Lo único que puedo saber y en lo que puedo descansar es en las palabras de Cristo cuando dijo: no os afanéis por el día de mañana. Basta cada día su propio afán. No se preocupen por el vestir, ni por la comida, ni por lo demás, porque yo tengo cuidado de todas esas cosas. Mira, hermano, yo no sé cómo me va a ir este año en cuanto a lo económico. Usted tampoco lo sabe. No sabe si te van a correr a medio año. No sabe si te van a despedir mañana que llegues. ¿Sabes que estás despedido? Siempre ya no te necesitamos, gracias. No sabemos si te van a quitar el terreno o el local que rentas. O si mañana tu jefe va a llegar y no te va a dar ni liquidación. No lo sabemos. Pero una cosa sí sé, no voy a vivir preocupado pensando en todas esas posibilidades. Más bien voy a vivir ocupado en buscar todos los días la voluntad de Dios. Y si estas circunstancias pasan, a final de cuentas su voluntad es agradable y perfecta. Yo no voy a vivir preocupado por lo que va a pasar mañana. Ay, y si se me descompone el carro, y si no tengo con qué trabajar, y si mi jefe me corre, andan haciendo recortes de personal, y luego que con lo que está pasando ahorita en el mundo, y luego, y si Trump viene y nos invade y nos quita, y hay gente ya mortificada por todo eso. No, hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Estás planificando sin orar? ¿Estás tomando decisiones sin consultar su palabra? ¿Estás viviendo con un Dios teórico y no un práctico? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son verdaderamente las intenciones de tu corazón? ¿Cuáles son? La omisión de Dios, hermanos, en la proyección de nuestro futuro, revela una antropología inflada y una teología disminuida. Grábese bien eso. Cuando yo proyecto el futuro sin Dios, yo me estoy inflando humanamente y mi conocimiento de Dios se disminuye. Por eso yo a usted le pregunto, ¿es un Dios teórico el que usted sirve? ¿Que solamente lo sabe y sabe cómo es Él? ¿O es un Dios con el cual usted vive y se relaciona y lo entiende? Que Dios nos ayude en este 2026 a hacer planes en su voluntad. A no mover, como dijo David, como dijo Moisés: Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. O como David lo hacía: Señor, ¿estarás conmigo? ¿Los entregarás en mi mano? ¿Subiré contra ellos o me quedo aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? O como Jesús: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino como tú. O como Pablo: el Espíritu no me lo permitió, el Espíritu Santo no nos dejó que fuéramos hacia allá, nos mandó hacia otro lugar. Esa debería ser la forma de vida del cristiano. Dios nos mueve. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Todos cabeza inclinada, ojos cerrados, vamos a orar. Nadie debe estar viendo a nadie. Nadie debe de estar. Yo creo que vamos a tomar unos minutos para orar. Vamos a tomar unos minutos para buscar al Señor. Hermano Santiago, si puedes venir poquito, por favor. Vamos todos a orar. Todos debemos estar cabeza inclinada, todos debemos estar ojos cerrados. Todos debemos de estar en oración.
Mis hermanos, yo voy a preguntar, ¿quién es el que ha gobernado nuestros planes hasta hoy día? Si tú eres honesto contigo mismo, ¿quién ha gobernado tus planes hasta hoy día? Hasta hoy 4. Olvídate de lo que vas a hacer hoy, los compromisos. ¿Quién tomó las decisiones del año pasado? ¿Quién fue el que dijo qué hacer y qué no hacer? ¿Fuiste tú o fue Dios? ¿Quién tomó las decisiones del año pasado? ¿Quién gobernó? ¿Quién tomó el control? Muchas de las consecuencias que tenemos en el presente son por las malas decisiones que tomamos. Muchas de las malas decisiones con las que estamos acarreando ahorita, deudas, problemas familiares, o estar en un lugar donde no nos sentimos cómodos, ha sido porque tomamos una mala decisión. ¿Qué más nos tiene que pasar para aprender a depender de Dios? ¿Qué necesitamos pasar para que nuestro corazón entienda que necesitamos a Dios en nuestra vida? ¿Qué consecuencias tienen que venir a nuestra vida para aprender a arrodillarnos a Dios y preguntarle qué quiere Él de nosotros? Yo sé que aquí hay personas que quizá a lo mejor Dios los ha llamado a servirle más, pero no lo quieren hacer, porque prefieren más sus trabajos, su comodidad, y Dios los está llamando, Dios les está hablando. Quizá a lo mejor estás haciendo algo que Dios no quiere que estés haciendo. En esta frontera es muy común que todo el mundo quiere venir para arreglar papeles, como si Estados Unidos fuera la mina de oro. Y no le preguntamos a Dios, ¿qué quieres, Dios? ¿Dónde me quieres? Las cosas no pasan porque sí, hermanos. Nada pasa por casualidad. Dios muchas veces permite cosas a nuestra vida para guiarnos a Él. En este año, quizá a lo mejor usted ya se sentó a hacer planes. ¿Consultaste a Dios? ¿Te reuniste con tu esposo o tus hijos cuando hiciste los planes y le dijiste a Dios, Señor, guíanos, guía este calendario, Señor? ¿Es correcto? ¿Te agrada? ¿Es lo que tú harías? ¿Lo hiciste, hermano? Si no incluiste a Dios, yo te voy a dar un consejo. Llega a tu casa, rompe todos los planes que hiciste y comienza. Reconsidera. Siéntate con tu esposa, con tus hijos, si lo planeaste con ellos. Rompe lo que hiciste de planes y diles, vamos a meter a Dios ahora. Dios, perdónanos, hicimos planes sin ti. Ahora queremos que tú nos guíes. Y en ese momento no vas a hacer planes. Vas a esperar un tiempo que Dios te guíe. Y entonces empezarán a escribir con la bendición de Dios. Qué diferente es vivir la vida con la bendición de Dios que vivir la vida en oposición a Dios. Cuando vives la vida en oposición a Dios, tienes lo que tú quieres, tal vez, pero no vas a ser feliz, no vas a tener paz, no va a haber calma. Cuando nosotros obtenemos o buscamos lo que yo quiero, hay placer, pero Dios no está ahí. ¿Qué mejor es estar donde Dios quiere y hay paz que estar donde Dios no quiere? Todos así orando. ¿Por qué no ponen a Dios sus planes de este año? ¿Por qué primeramente no venimos a Dios en arrepentimiento y le decimos, Señor, perdóname, yo he vivido como si tú no existieras? Señor, perdóname, yo he vivido como si tú no estuvieras, como si tú no fueras mi Dios. Te tengo en la mente, sé que existes, sé que eres Dios, incluso sé que eres mi Padre por Cristo, pero la verdad no te he consultado. Soy como ese adolescente que dice a dónde va, pero no pide permiso. Señor, ayúdanos como iglesia, no solo como individuos, como iglesia,
a planear siempre buscando lo que a ti te agrada. Perdónanos porque hemos hecho nuestros planes y hemos manejado nuestra vida dando por hecho las cosas. Perdónanos, Señor. Te pido que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Perdónanos porque muchas de las consecuencias que venimos arrastrando fueron porque no te consultamos, porque no oramos, porque antes de tomar una decisión lo hicimos en nuestra carne. Nunca oramos para preguntarte si era tu voluntad, si tú nos ibas a bendecir, si era algo que me iba a ayudar a crecer. Porque nos hemos movido por lo que nos gusta, por nuestras emociones, por nuestros deseos carnales, por nuestra necesidad económica, pero no nos hemos movido por lo que tú quieres para nosotros como hijos tuyos, para nuestro crecimiento espiritual. Señor, perdónanos y límpianos con tu sangre preciosa, lávanos cada día más y más con tu preciosa sangre. Padre, recibe la honra y la gloria en este culto. Y sé tú alabado y glorificado por siempre. En Cristo Jesús.